Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto nuevo que habíamos visto en la última clase, que era el concepto de presión. Y simplemente para la presión necesitamos entender lo siguiente. Vamos a ver. Que la presión era simplemente la definición de una fuerza que se aplicaba dentro de una superficie. Entonces dependía de alguna fuerza y el área de una superficie. Ya que la fuerza se mide en Newton y el área de superficie se mide en metros cuadrados, a esta unidad nosotros le íbamos a llamar Pascal, que era la unidad de la presión. Entonces habíamos hablado de las propiedades que tenía y algunas de las cosas que íbamos a ver a continuación, que es lo que vamos a ver ahora. Para eso vamos a hacer el primer ejercicio. Solamente hoy día vamos a hacer el reforzamiento de lo que hemos hablado. Y para eso vamos a considerar lo siguiente. Dice que hay un estanque, acá hay un tanque de almacenamiento de agua, de la cual tiene 12 metros de profundidad. Entonces lo vamos a dibujar. Entonces tenemos este tanque en el cual lo está diciendo que el tanque en sí tiene unos 12 metros de profundidad. Y está lleno de agua. Entonces vamos a llenar este tanque de agua con agua. Entonces está lleno. Hasta arriba. Entonces está el tanque de agua, está hasta arriba con agua y tiene 12 metros de profundidad. La parte superior del tanque está abierto al aire. Eso quiere decir que no tiene tapa, sino que está simplemente abierto. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque? ¿Y cuál es la presión manométrica? Entonces nos dicen que en el último punto de acá, dentro del estanque, en lo más profundo, quisiéramos calcular la presión. Nosotros ya deberíamos entender, por lo que hablamos, que en ese punto nosotros íbamos a sentir la presión de todo el agua. Pero mientras más profundo estamos sintiendo todas las partículas de agua que están sobre nosotros. Más todo lo que está afuera, que sería el aire. El aire también tiene una cierta altura atmosférica y también está empujando sobre el agua y el agua sobre nosotros. Por eso hay dos presiones distintas. Entonces la presión absoluta, como es la ecuación que habíamos visto en la última clase, era simplemente calcular la presión atmosférica más la presión que va a sentir por el agua, quitando todo el concepto de si no consideráramos que no existiera el aire, que era simplemente, en este caso, la parte celeste, que sería la del agua. La densidad por la gravedad por el H. Y aquí esto es el peso específico. Habíamos hablado que esto era el peso específico por la altura. Nuevamente, para entender un poco este concepto, tendríamos que empezar a entender el por qué vamos a relacionar la presión como este peso específico por la altura. Nosotros estamos en un punto y sobre nosotros hay una partícula de lo que sea y está ejerciendo una fuerza. Esa fuerza nosotros la podemos calcular simplemente como el peso, si está por efecto de la gravedad. Esa fuerza va a ser mg. Pero como las partículas son muy pequeñas, ya no es el peso que nosotros conocemos como mg y es simplemente el peso específico, que sería la densidad por la gravedad. Ahora, como esa partícula, ese punto morado que está acá, no solamente hay una partícula sobre él de agua, sino que hay muchas partículas. Cada una de ellas a una cierta altura. Por eso tenemos que agregar el término H, que es simplemente esa es la fuerza que estamos sintiendo, infinitesimalmente, en el punto de nosotros. De ahí viene la definición de ρ por G por H. Mientras que el P sub 0 es la presión atmosférica, lo podríamos decir, es la presión que viene de afuera del entorno. Por eso, cuando nosotros calculamos el P sub 0, es simplemente la definición
de la presión atmosférica. Recuerden que es una atmósfera, pero también la podemos escribir en forma de Pascal, que es 1,01 por 10 elevado a la 5 Pascal. La densidad es del agua, por lo tanto son 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad es 9,8 y la altura son 12 metros. ¿Por qué? Porque no va a dar lo mismo si es un estanque de 5 metros a que sea un estanque de 12 metros. Mientras más profundo, va a haber mayor cantidad de agua que está ejerciendo presión sobre nosotros, si estamos en el fondo del agua, del estanque. Por eso depende de la altura. Y ahí se puede calcular la presión absoluta. Entonces, lo único nuevo en este ejemplo es que la presión, si nosotros hacemos una presión infinitesimal, ¿qué quiere decir? Que en vez de tener un objeto es solamente un punto, porque estamos calculando la presión en un solo punto, no tiene área. Entonces, calcular simplemente como la presión que hay, y en este caso es generada por el líquido, por el agua que está sobre nosotros. Y para eso tendríamos que calcular todo el líquido que hay sobre nosotros, que sería simplemente la altura por la densidad del líquido, puede ser aceite, agua, lo que sea, por la gravedad. Y eso lo va a dar la presión. Si la tapa está abierta, o si está cerrada, simplemente esa va a ser la presión. No hay presión atmosférica. Pero como la tapa lo está diciendo que está abierta, lo está diciendo que además del agua hay otro líquido, otro gas, en este caso, que es el aire, y que también está ejerciendo una presión. ¿Y cuánto es la presión? La presión atmosférica. Por eso se suman las dos presiones. Por eso cuando calculamos la presión absoluta, vamos a escribir acá, la presión absoluta va a ser la suma de la presión atmosférica, que es simplemente una atmósfera, o 1,01 por 10 elevado a la 5 Pascal, más la presión originada por el líquido que está sobre nosotros, que va a ser la densidad por la gravedad por la altura. Y ahí se obtiene la presión absoluta. Ahora, la presión manométrica es simplemente calcular, como habíamos dicho también en la última clase, era calcular la presión absoluta, que ya sabemos cuánto vale. Acá el resultado va a ser 2,19 por 10 elevado a 5 Pascal. Y le tenemos que restar la atmosférica. ¿Por qué? Porque la manométrica es considerando mentalmente que no los preocupa el aire. Es como que decir, pero si nosotros estamos viviendo en aire y todo está estamos dentro de la atmósfera, por lo tanto podemos restar esa atmósfera. Y esa es la expresión que siempre vamos a medir nosotros, porque nuestros objetos están calibrados cero ya considerando la atmósfera. Entonces sería restar esa solución anterior, que sería la absoluta es de todo el universo, en este caso atmósfera del aire, más el agua, pero le restamos la atmosférica. Y lo estaría dando solamente el 1,18 por 10 elevado a la 5 Pascal. Entonces eso es lo que habíamos hablado exactamente en la clase pasada, la diferencia entre la presión absoluta y la presión manométrica, que la absoluta, como el nombre lo dice, es la presión de calcular todas las presiones. Además del líquido, tenemos que siempre incluir la atmosférica, porque estamos en una atmósfera. Mientras que la manométrica es la que habitualmente se calcula, porque se considera que la atmosférica es como cero. ¿Por qué la considera como cero? Porque estamos todos rodeados de eso, entonces ya por defecto ya está esa presión. Entonces no es como despreciarla. Por eso la manométrica y la absoluta, la diferencia entre la presión, voy a escribir acá, entre la presión manométrica y la presión absoluta, es que tenemos que restarle la presión atmosférica. Nada más. La absoluta es que mide todo
incluyendo la atmosférica, pero si le restamos la atmosférica, vamos a tener la que mide el aparato, la manométrica. Esa es la diferencia entre manométrica y absoluta. Entonces aquí en este ejemplo calculamos las dos. Tenemos el tubo en un cierto punto, lo dice en un punto, no en un objeto, no en una superficie, en un punto. Entonces en ese punto queremos calcular la presión. La presión absoluta va a ser la presión atmosférica, que es 1,01 siempre a nivel del mar por 10 elevado a 5 pascal. Y le tenemos que agregar la presión que se origina por el líquido, que va a ser la altura por la densidad por la gravedad. La densidad del líquido. ¿Y cuánto líquido hay sobre él? No porque el tanque mida 12, quiere decir que hay 12, porque puede ser que el tanque llegue a la mitad de agua. Entonces la altura es la altura hasta donde llega el agua. Mientras que la presión manométrica va a ser ese resultado y le restamos el 1,01. O en palabras muy simples, calcular simplemente esto. Esta es la presión manométrica. Es simplemente lo que está sobre nosotros los líquidos, que no sea atmósfera. Entonces ahí ya tenemos la presión. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden preguntar. Y si tienen alguna duda ustedes lo entendieron bien. Ahora, vamos a continuar, pero ahora vamos a tener este otro tubo. Este tubo tiene una forma de U, que está acá, y nos dice lo siguiente, que el tubo es de un manómetro. Los manómetros, como ya ustedes hicieron el informe de los termómetros, son un tipo, que hay una diferencia. Ahora los manómetros los vamos a definir como los aparatos que miden la presión. Nosotros conocíamos los termómetros que medían la temperatura, y de la misma forma con un gas nosotros podemos medir las presiones. Nosotros podemos saber qué presión hay sobre un cierto lado si nosotros vemos cómo varía la altura de un líquido en especial. Y esto es un manómetro. Es un tubo en el cual adentro hay un líquido o más de uno, y dependiendo de la altura que tienen los líquidos podemos saber la presión que hay. Entonces, nos dice que este tubo de manómetro se llena parcialmente con agua y después se llena con aceite. Entonces hay dos líquidos. Por acá hay agua y por el otro lado hay aceite. Están diferenciados como rayas o puntos. Y que no se mezclan. La idea es que no se mezclen estos líquidos. Por eso ponen agua y aceite. Con el agua y el aceite hay que considerar que tienen menor densidad que el agua. Entonces vamos a poner que la densidad del agua es mucho mayor que la densidad del aceite. Y nos preguntan que en el brazo izquierdo, de la parte azul del tubo, hasta la interfaz del aceite del agua, es el punto medio, ya se llena con agua. El punto que va desde acá hasta acá se llena con agua y el punto de aquí hasta la izquierda se llena con aceite. Ambos brazos del tubo están abiertos, eso quiere decir que están conectados con aire, están en la atmósfera, no están con tapa, tenemos que considerar eso. Determine la relación de las alturas. ¿Qué va a pasar? Y para eso vamos a hacer el ejemplo teórico antes de hacer la solución. Si nosotros consideramos que este tubo está conectado por el otro extremo, nosotros habíamos dicho que si era solamente un líquido, este líquido se va a nivelar. El último que habíamos visto en la clase anterior, que el líquido se va a nivelar. ¿Por qué? Porque en este extremo tiene exactamente la misma presión que este extremo. Entonces, como tienen exactamente la misma presión y está ejerciendo sobre ellos y el mismo grosor, los dos tubos tienen que llegar exactamente a la misma altura. Se va a equilibrar. El líquido va a equilibrar los extremos. El agua se nivela. Por eso los lagos se nivelan en cualquier extremo. El lago mide exactamente lo mismo. No puede ser que uno esté sobre otro porque si no se movería. No es un río. Los ríos van hacia abajo, tienen nivel.
pero los lagos no, están todos al mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora nosotros no tenemos el líquido en todo el extremo, ahora hay un líquido nuevo. A la mitad de este tubo va a haber otro líquido. Por lo tanto, no necesariamente puede tener la misma altura, porque depende de la densidad. Recuerden que en este punto, si yo mido un punto lo más abajo, tengo que sentir la misma presión. Es como que se imaginaron un puntito. Justo el punto medio, entre el agua y el aceite. Ahí ponen un papelito, lo que sea. Si esta presión fuese mayor que esta, el papel se iría para uno de los lados. Si la presión de la izquierda es mayor que la de la derecha, el papel se movería hacia la derecha, porque hay una fuerza mayor. Eso quiere decir que estas dos fuerzas tienen que ser las mismas, para que generen la misma presión, para que quede quieto. Por lo tanto, para que tenga la misma presión, quiere decir que en este punto de arriba tiene que estar ejerciendo, sí o sí, esta presión resultante tiene que ser la misma. Este H por G por ρ tiene que ser el mismo el de la izquierda como el de la derecha. Es como el ejemplo anterior, que calculamos, fuimos capaces de calcular la presión en este punto como la altura por la gravedad o por la densidad del agua. En este punto es como que por un extremo estuviera con agua y por otro extremo estuviera con otro líquido, con un líquido aceite. Si la presión de acá, la presión que se obtiene aquí al final, este H por G por ρ, es distinto al de este extremo por la parte roja, quiere decir que este punto se va a mover hacia la izquierda o se va a mover a la derecha. Tienen que ser exactamente lo mismo. Por eso, no necesariamente la altura va a ser la misma. ¿Por qué no va a ser la misma? Porque las densidades son distintas. Tienen, como el G es el mismo, el Hg ρ, el G es constante, el mismo para todos los cuerpos, no depende de los cuerpos, y yo sé que la densidad no es la misma, por defecto el H no es el mismo. Eso quiere decir que si yo calculo la altura del agua por G por la densidad del agua, tiene que ser igual a la altura del aceite por G por el ρ del aceite. Y me va a quedar la altura del agua por la densidad del agua, que las conozco, la densidad del agua la conozco, la altura del C y la densidad del aceite. Ahora, fíjense que ahí es lo que se obtiene, que es lo que estamos considerando. Acá hace un paso más, porque lo que está calculando es la ecuación para cada extremo. Podemos calcular el del extremo azul como el ejemplo anterior, y la presión absoluta, la presión que siente el total, va a ser la presión atmosférica más la presión del agua que estamos hablando. Pero como la otra tapa también está abierta, lo voy a poner con colores, esta es la del agua, va a tener que ser la misma presión para el aceite. Pero están los dos abiertos, las dos tapas, por eso tienen el mismo P sub 0. Podemos eliminar ese P sub 0, podemos eliminar las presiones porque van a ser las mismas en los dos extremos, y hay que entender eso, que si no son iguales, este punto se va a mover, el punto medio, pero ya está quieto. Por eso son iguales, las presiones ya son iguales, y nos queda simplemente esa ecuación. Entonces podríamos calcular la altura del aceite si conocemos la altura del agua. Y eso es lo que había que considerar. En la clase anterior habíamos dicho que si el líquido fuese uno solo, como iba a ser un solo líquido el mismo, la altura estaban definidas iguales. Ahora entenderíamos de mejor manera lo que estamos hablando. Porque si teníamos este tubo de un solo líquido, podríamos considerar que en ese punto no se va a mover, está quieto, está fijo. Por lo tanto, la presión que viene por la derecha tiene que ser la misma que la presión que viene por la izquierda. Eso quiere decir que en este tramo yo puedo calcular la presión,
Hg ρ, y le puedo agregar la presión atmosférica para calcular la presión absoluta. Y esa presión tiene que ser la misma por el otro lado. Porque si no son iguales, ese objeto, ese pedazo imaginario de agua, ese cubito o un papel que está ahí, se movería, sentiría una corriente, tendría que moverse hacia uno de los lados, porque hay una fuerza mayor, hay una presión. Eso quiere decir que por uno de los extremos es mayor, hay mayor altura, que genera mayor presión. Por eso se va a nivelar el agua siempre. Van a obtener la misma altura, pero en este caso no, nos están diciendo que el líquido es distinto. Entonces, como tiene una densidad distinta, ya cambia la altura. Y podríamos encontrar la relación que si la densidad es mayor, la altura tiene que ser menor para que sea constante, para que se mantenga el equilibrio. Entonces, si la densidad es mayor del aceite, la altura tiene que ser menor y es más denso, es como que se comprime más. Y si fuese menos denso, la altura tiene que ser mayor para poder ejercer la misma presión. ¿Todo bien? Recuerden que si tienen alguna duda pueden preguntar. Esto es materia nueva, entonces está bien que tengan dudas y no había problema. Ahora, consideremos el siguiente ejemplo. Acá hay unos vasos que están comunicados. En los dos hay mercurio. Ese mercurio es la parte como moradita que hay en los tubos. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos tubitos, por decirlo de alguna forma, tiene mercurio. Ahora, el agua está representado con color celeste y el aceite está representado con el color amarillo. La diferencia de altura de los niveles de mercurio en los vasos es de 1 centímetro. Entonces, en el primer vaso, que podemos considerar acá, voy a cambiar el color. Ahí. La diferencia que tiene entre un extremo y el otro es de 1 centímetro. Podríamos hacer ahí el dibujo del tubito de mercurio. Entonces tenemos este tubo en el cual lo están diciendo que hay mercurio. Lo vamos a poner con este color. Y después viene el agua. Ahí. Y lo está diciendo que la diferencia entre esta altura y esta altura del mercurio, solamente el mercurio, es de 1 centímetro de diferencia entre este punto y este punto del mercurio. Ahora, dice calcule la altura de aceite que se debe añadir por el otro extremo. Es como un antes, esto es un antes y esto es un después. Nos están diciendo que después vamos a agregar aceite y tenemos que saber cuánto aceite hay que agregar para que los dos tengan exactamente la misma altura, para que los mercurios lleguen exactamente a la misma altura. Entonces, originalmente está así, pero después nosotros vamos a empezar a agregar aceite hasta el punto en el cual los dos se van a equilibrar. ¿Qué quiere decir? Que después de un tiempo, los dos mercurios van a llegar exactamente a la misma altura. Pero no necesariamente el agua y el aceite van a llegar a la misma altura. Puede que sea al revés, que sea que el agua sea más que el aceite o el aceite más que el agua o los dos sean iguales. No lo sabemos. Entonces queremos saber eso. ¿Cuánto aceite tenemos que agregar para que pase de este estado a este estado, que sean iguales? Entonces, lo primero que podemos calcular podría saber el del antes del aceite. Podríamos calcular la presión en este punto medio. En este punto medio va a estar en equilibrio, ya está quieto.
Entonces, por un punto, por un extremo, va a tener un H, G y la densidad del mercurio. Pero por el otro extremo no va a ser H, va a ser H menos 0,01, porque hay que restarle un centímetro por G, por el mercurio, y además habría que agregarle el del agua. Habría que agregarle esa cantidad de agua, que sería la altura que tendría el agua, pongámosle altura de agua, por la densidad que sí la conocemos y G que sí la conocemos. Entonces, la primera ecuación que podríamos considerar sin tener ninguna idea sería la altura original del mercurio, la más alta, por la gravedad, por la densidad del mercurio, igual H menos 1, 0,01 por G rho más la altura del agua por la densidad del agua por G. Podríamos trabajar este término, o sea, multiplicar por eso y se van a ir con ellos porque están en signos opuestos y los va a quedar 0 es igual a menos 0,01 G rho más la altura del agua, la densidad del agua, este era el mercurio, por G. Podríamos seguir trabajando y los que haría 0,01 lo paso para otro lado, los G se van porque es una constante y nos queda la densidad del mercurio igual a la altura del agua por la densidad del agua. Conocemos la densidad del agua, podríamos conocer la densidad del mercurio y podríamos calcular la altura del agua. Nos tendrían que dar la densidad del mercurio. Acá nos dan la densidad del mercurio. Entonces tenemos la densidad del mercurio, tendríamos que pasarla a kilogramos por metros cúbicos y podríamos calcular la altura. O también dejar las mismas unidades, considerando que la del agua es 1, para poder calcular la altura del agua. Vamos a considerar que la altura es 1, que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y eso es. O 1 kilogramo por metro cúbico. No, 1000 kilogramos. Ahora podríamos reemplazar los valores. 0,01. La densidad del mercurio sería en este caso, ¿cuánto era? 13,3, 13,6. Igual a la altura. Y eso nos va a dar la altura que necesitamos obtener. Y el valor que vamos a obtener ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí hay que considerar un poco. Ahora que tenemos ese procedimiento, lo que podríamos considerar es ahora llenar el aceite, que es el segundo caso. Acá está la solución del primero. Aquí lo ven de otra forma. Dicen, mira, inicialmente antes, nosotros tenemos que tener que las presiones tienen que ser las mismas en los dos extremos, lo que estábamos hablando. Entonces, en este punto tiene que sentir tanto la presión por la izquierda como por la derecha. Entonces tendríamos la altura del mercurio por la densidad del mercurio por la gravedad tendría que ser igual a la suma de los otros extremos. Para que los den, aquí hay un error en la fórmula de esta pauta, no es mía, porque realmente no puede dar 13,6 la altura del agua. Porque la altura, acuérdense que hay un factor de agua, que habíamos dicho que había una diferencia de un 0,01 que estaba acá. Y el resultado real lo voy a hacer yo. 13,6 por 0,01
lo estaría dando 0,136 de altura. Y las unidades también están en metros. Ya. Yo la tengo en metros, porque yo siempre trabajo con las unidades fundamentales. Y acá el resultado lo tienen en centímetros. Entonces sí les da lo mismo, por el hecho que lo están calculando con centímetros todo. Y recuerden que la prueba o las tareas tienen que calcularlo en metros, porque es una unidad fundamental. El resultado va a dar exactamente el mismo, solamente que hay que interpretarlo, ya que este estaba en metros. Ahora, para el segundo caso, lo que habría que hacer es agregarle el aceite. Entonces, al agregar el aceite, yo ya sé la altura del agua. Ya calculé lo que tiene como altura ese H de agua, la altura del agua. Ahora tengo que conocer la altura del aceite. Entonces, nuevamente, va a haber un punto ahora que está equilibrado, pero la diferencia es que va a ser que primero tiene el factor del aceite. En la altura del aceite, por la gravedad, por la densidad del aceite, más lo del mercurio. Vamos a poner aquí mercurio, que es la presión que ejerce el mercurio. Pero por el otro extremo va a tener exactamente la misma presión del mercurio, porque está a la misma altura, ahora está equilibrado. Va a tener la misma presión, mercurio, y la presión de la altura del agua, que recién la calculamos, por la densidad del agua, por la gravedad. Entonces, este término con ese término se van, y es simplemente considerar esta presión, la del aceite y la del agua. Altura del aceite por la gravedad, por la densidad del aceite, y eso tiene que ser igual a la altura del agua, que ya la calculamos, que era 13,6 centímetros o 0,13 metros, por la densidad del agua, que es 1 centímetro, por la gravedad. Se va la gravedad y los que haría esa relación simplemente. Entonces tenemos que esto es 13,6 centímetros. Tenemos la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Tenemos la densidad del aceite, 0,9. Y vamos a calcular la altura. Entonces la altura del aceite va a ser simplemente 13,6 dividido en 0,9. 15,11. Y esa es la altura que tiene que tener el aceite para poder nivelar el mercurio. Entonces, fíjense que este ejemplo complementa todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y lo voy a volver a resumir porque después más que esto no lo vamos a volver a ver. Que es lo siguiente. Que nosotros primero tenemos que entender que un objeto, aunque el tubo sea raro, tenga cualquier forma, voy a hacer cualquier forma del tubo, borrar acá un poco, que se ve feo, ahí, vamos a hacer esta forma del tubo, y después vamos a hacer que sea grande, y después que sea chique, independiente de la forma que tenga. Si yo lo lleno con un líquido, puede ser agua, aceite, lo que sea, yo para calcular la presión en un cierto punto, no necesariamente tiene que ser final, puede ser cualquier punto, lo voy a poner por acá. Si yo quiero medir la presión en ese punto, simplemente lo que yo tengo que calcular es todo lo que está sobre él. Es todo lo que está sobre ese punto lo que está ejerciendo presión del líquido, si yo quiero calcular la presión del líquido. Entonces, tengo que calcular la altura, independiente de la forma que tenga. Si es más grande, si es más chico, si está doblado. ¿Hasta dónde llegó el agua? Por la gravedad, por la densidad. Y aquí este término, el peso específico. Es el peso específico del agua por la altura. Y eso me da la presión.
Entonces, como independiente de la forma que tenga, yo podría considerar que la forma es así, del tubo. Y yo quiero calcular la presión en ese punto. Entonces tengo que calcular la altura simplemente, a la que se encuentra el líquido hasta ese punto, la altura. ¿Qué es lo que pasa? Si ese tubo no se corta, sino que sigue y tiene el mismo líquido, ese líquido va a quedar quieto. Si yo lo lleno, se va a mover, se va a empezar a llenar, a llenar, a llenar, pero hay un momento en que se va a equilibrar. Si es el mismo líquido, tiene que llegar a la misma altura. ¿Por qué? Porque en un punto imaginario, al medio, las presiones tienen que ser iguales. Porque ya no se va a mover ni a la derecha ni a la izquierda. Ya la suma va a dar cero. Ya no, las fuerzas se van a contrarrestar. Por lo tanto, esta altura tiene que ser la misma que esta altura para que dé la misma presión, porque es el mismo líquido, tiene la misma densidad y la misma gravedad. Entonces, como tiene la misma densidad y la misma gravedad, porque es el mismo líquido, solamente la altura tiene que ser la misma. El segundo ejemplo que hicimos hoy día nos decía de que si ahora tengo dos líquidos distintos, uno por la derecha y uno por la izquierda, no necesariamente llego a la misma altura. ¿Por qué? Porque como van a tener densidades distintas, porque son dos líquidos distintos, si son distintos ya tienen densidad distinta, esta altura ya no van a ser las mismas. La del azul no va a ser igual a la del rojo. ¿Por qué? Porque tienen densidades distintas. Entonces las presiones son distintas. Y así, en este punto, si quiero que llegue al punto medio, necesariamente, o que llegue a un punto que esté quieto, independiente de que esté un poco más corrido, porque está al mismo nivel del suelo, está a la misma altura. Respecto al suelo, está a la misma altura. Si está acá a la misma altura, puede ser que se corra a la derecha o se corra a la izquierda el líquido azul, pero si mantiene la misma altura y ya está quieto, la presión que siente por la izquierda tiene que ser la misma presión que sienta por la derecha. Como la gravedad es la misma, pero las densidades no son la misma, por lo tanto, eso quiere decir que las alturas no son las mismas. Y como las alturas no son las mismas, el último ejemplo que hemos hecho es que uno puede agregar otro líquido, o el mismo líquido, uno de los dos, para que se empiecen a equilibrar por presión. Uno puede empezar a agregar para poder bajar y así obtener ese equilibrio. Y ese es el ejemplo que estábamos haciendo con el mercurio. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es simplemente con esa ecuación. Que las tapas estén abiertas, estén cerradas, lo único que va a agregar es la atmósfera, pero la atmósfera se va a agregar en los dos lados. Sería distinto, sería totalmente distinto, que una de estas tapas estuviera sellada, si estuviera soldada, así sellada. Entonces, la presión ya no va a ser las mismas en los dos extremos. Las presiones ya no van a ser las mismas. Porque en esta va a haber presión atmosférica, pero en esta no va a haber presión atmosférica. Y lo que uno tiene que considerar si estuviera sellada es que aquí hay otro líquido, que es el aire. Y ahora el aire funciona como un líquido, porque está sellado, está comprimido. Y uno puede calcular la altura que va a tener ese pedazo de aire y la presión que va a tener. Que es lo que uno después va a ver más adelante. Pero hasta ahora estamos viendo eso. Fíjense acá, Profesor, pues justo. Sí, sí, sí. ¿puede mostrar la imagen de arriba? Ya, Si ahí. uno, con con el mismo ejemplo ese del tubo sellado, si uno le agregara agua, ¿hasta qué punto más o menos se llenaría? Porque va a haber un momento en que con la misma agua va a ser como un tapón y no va a dejar que el aire salga, entonces va a quedar como para un lado cargado y para el otro va a quedar como, igual como te lo mostró ahí. Sí, sí, porque mira, justo es lo que tú estás preguntando como este ejemplo que está acá. Ahí. ¿Qué pasaría si yo llenara? Voy llenando por acá
Y esto va a hacer empujar el agua, esto se va a mover para acá y el agua va a empezar a llenarse, se va a empezar a subir, pero va a haber un punto en que ya no se pueda mover más, porque el aire está ocupando espacio, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto lo puedo comprimir yo? Uno lo puede comprimir, primero, si considerando que el envase aguante todo lo que puede aguantar, el aire puede estar lo más comprimido posible. El problema es que cada vez que yo quiera comprimir más, necesito de afuera agregar más presión. Eso quiere decir que tiene que ser lo mayor altura. Este tubo tiene que ser tan grande para poder llenar con más líquido, con más líquido. Mientras más grande, mayor presión y esto se va a empezar a comprimir más. Se va a empezar a comprimir, pero siempre va a llegar hasta un punto que ya va a ser imposible. Y aunque le ponga la altura que quiera, ya no va. Se va a romper primero el envase. Eso es una. Uno hace un estudio, una vez vi que había un video en YouTube de que uno puede aplicar la misma idea con las bombillas. Uno tiene un vaso de bebida. Tenemos este vaso de bebida y tenemos una bombilla. Y la pregunta es que nosotros para poder subir, las bombillas son como rojas con blanco, uno para poder subir líquido, para que suba por la bombilla, nosotros ejercemos presión en la boca, succionamos, empezamos a generar una presión negativa para que empiece a subir el líquido. El video explicaba de que la pregunta era ¿hasta qué altura tiene que ser la bombilla? ¿De qué altura tiene que ser la bombilla para que nuestros pulmones ya no puedan succionar? Porque a mayor altura es mayor presión. Porque uno dice, ya, si está vacío, hay una partícula acá que es de aire. Y esa partícula la tenemos que empezar a subir hasta arriba para que llegue recién el líquido. Entonces hay una altura. H, densidad de aire por la gravedad. Y ahí uno puede calcular la presión. Y uno puede calcular hasta qué altura uno lo puede mantener. Les voy a buscar el video y se lo voy a. La próxima clase le voy a dar el link. Y hasta, no sé, hasta como 2 pisos, 3 pisos. Que en los colegios lo hacen, que juntan bombillas con scotch, los sellan bien y hacen la bombilla más grande para ver hasta dónde puede funcionar. Ya después de una cierta altura, ya el cuerpo humano no aguanta esa presión, los pulmones no te succionan, ¿sí? Una vez vi un video, no me acuerdo en qué cosa, pero tenían como un tranque y metían como una tubería parecida a esa y hacía un movimiento raro y de alguna forma hacía que, yo creo que era por presión o por el flujo del agua, regara porque subía y después bajaba. Era súper extraño, no sé si alguna vez lo vio, pero a ver si un día lo encuentro. Era un tranque metiendo un tubo como con forma de U ¿Ya? y lo hacían lo metía con fuerza y después lo curvaba para que regara. Y el agua salía del caudal de contra lo que sería natural. Ahí, hacia allá está. Uno cuando estudia esto de las presiones de los líquidos, uno puede hacer muchas cosas. Hay una fuente que hizo, parece que fue Da Vinci, y antes también lo habían hecho otras personas, que es una fuente que no necesita energía, que no tiene que tener un motor, que hay que saberse el orden que tiene como las tuberías y las presiones para que tire agua y el agua por sí solo succione, como que sigue un flujo natural. Pero después de un tiempo igual no es infinito. Nada puede ser infinito en energía, no hay energía libre. Por el mismo roce y otras cosas se va perdiendo. Uno sí, cuando hace sacar la benzina de un automóvil, tiene que generar esa presión. Exactamente lo mismo. Uno tiene que las mangueras, cuando quiere hacer la transferencia de líquido o pasar, por ejemplo, yo tengo una botella y yo quiero traspasar ese líquido, uno primero succiona para formar presión. Entonces empieza a succionar, y en un momento en que yo ya libero, empieza a correr la corriente. Eso ya es de movimiento que lo vamos a ver después. Pero uno puede lograr también eso. Y tiene que estar a cierta altura también. Ejemplo, la manguera, la parte de afuera de la manguera tiene que estar
más bajo que el nivel del líquido. Si no, no funciona, por la presión. ¿Ya? No, todavía estoy revisando algunas notas, pero ya dentro de esta semana dije en la última clase que van a estar todas actualizadas, a más tardar el fin de semana. Entonces, por lo mismo, porque si a esta altura la manguera estuviera más arriba, las presiones no se van a compensar y el líquido no saldría. Fíjense acá, voy a hacer el dibujo bien para que lo entendamos. Si yo tengo un estanque con agua y yo pongo una manguera, ya, y yo lo que quiero es que por aquí empiece a salir el agua, primero voy a succionar. Y hay un momento en que yo suelto y yo lo que espero es que el agua salga por sí solo. ¿Qué es lo que pasa? Que si la manguera llega hasta por acá nomás, nuestro sentido común dice que no va a ir en esa dirección, sino que va a ir en el sentido opuesto. Se va a devolver. ¿Por qué? Porque en este punto, voy a ponerlo con morado, en este punto, la presión que siente ese punto va a ser la presión atmosférica, pero por el otro lado la presión del agua. Y en este punto de la manguera, él siente la presión de esta altura más la atmosférica. Entonces, esa es la diferencia de presión. El líquido va a ese punto morado a decir, ¿por dónde me voy? ¿Para la derecha o la izquierda? Y se va a dar cuenta de que para el lado de la derecha hay menos presión y se va a ir para acá, se va a devolver. Por eso uno tiene que hacer que la manguera, para que funcione esto, tiene que estar a menor altura que donde está la manguera en el líquido, para que funcione. Para que el líquido decida por suma de presiones salir por acá. Porque en este punto el objeto se pregunta, ¿me voy para arriba o me voy para abajo? Ah, por abajo hay menos presión. Y se va. Pero solamente depende de la altura a la que ponga esa manguera. También eso explica de por qué cuando uno riega con una manguera, uno puede, por ejemplo, si yo tuviera una casa de 4 pisos y tengo la manguera de agua, si yo la pongo hacia arriba, lo más probable es que hay una cierta altura en que ya no aguanta y ya no sale más agua. Que es tanta la presión que hay, que es como si estuviera cerrada la llave. Aunque la deje abierta, no va a aguantar. Por eso cuando uno va al campo o ve en ciertas ciudades, hay unos contenedores de agua a cierta altura. Esa altura lo que hace, ese H por G por ρ, esa presión la generamos para que en la casa, cuando viene la manguera, salga con la presión que nosotros necesitamos. Que no salga débil, sino que salga con una presión normal. Porque el calefón, si no tiene cierta presión, no funciona. O cierto aparato. O salir un chorro muy despacio. Por eso en ciertas casas y en algunas ciudades en el campo tienen un estanque a cierta altura. Para que tenga la presión de la llave normal que en cualquier ciudad tiene, yo entiendo que son como unos 5 metros de altura que tiene que tener el contenedor para que genere esa presión. Si lo pones a mayor altura, mayor va a ser la presión. Y hay gente que no entiende eso y pone las torres de agua muy altas. Y es tan alta que si tú te rompes la llave, porque es mucha la presión, no la aguanta la llave. Y si la pones muy baja, no corre el agua, corre muy débil. Y todo eso con esta fórmula que estamos viendo hoy. Entonces, para terminar, fíjense en este problema que hay ahora. Y dice lo siguiente, que tenemos este estanque en el cual queremos comprimir el agua. ¿Qué significa? Que acá, voy a ponerlo con colores, acá hay agua, que no se apreciaba bien, y llega hasta este punto, hasta ahí. Después hay aceite. Esto es aceite. Y después viene mercurio. Son 3 líquidos, más el aire que está dentro, que no se pudo sacar. Entonces nos dice que en este estanque queremos presurizar, queremos apretar el agua que está en el tanque mediante aire.
y se mide la presión con un manómetro de fluido múltiple. Entonces vamos a medir la presión. Con un aparato muy especial vamos a medir la presión, como se muestra en la figura. Entonces tenemos esta figura. Determine la presión manométrica. Hay que recordar cuál es la manométrica. Es la presión teórica. Es considerar que no existe la atmósfera. Eso quiere decir considerar que aquí no hay presión. La presión de la atmósfera es cero. Eso significa manométrica, que nos consideramos la presión del aire. Determine la que está el aire del externo, la atmósfera, no el aire que está dentro del estanque. Determine la presión atmosférica del aire del tanque. Entonces los paramos en este punto, como ahí dice punto 1. En este punto voy a poner morado acá. Y tenemos que calcular la presión en ese punto. ¿Por qué en ese punto? Porque él siente la presión que viene del aire y la presión que siente el agua. Y va a ser la misma, porque está quieto. Entonces la presión que ejerce el aire tiene que ser igual a la del agua. Entonces nos preguntan cuánto es la presión del aire. Y para calcular la presión del aire, entonces tenemos que calcular cuánto es la presión del agua. Y eso lo están diciendo, que calculemos la presión del agua. Entonces, lo que tenemos que calcular es empezar a jugar con la altura de cada uno de estos puntos. Voy a quitar los colores, que hay mucho color. Entonces, a esta altura, voy a poner acá una línea intercalar. A esta altura, la presión es la misma en todos los puntos, porque está a la misma altura, está equilibrado. Eso quiere decir que en este punto, o en este punto, o en ese punto, tienen que ser las mismas presiones. También tienen que ser las mismas presiones a esta altura. También a esta altura. Y a esta altura. Si yo hago un corte, en cada uno de esos cortes verticales, independiente en el líquido que estén, tienen que tener la misma presión porque se encuentran, está equilibrado, está quieto el líquido. Es lo primero que uno tiene que entender de lo que hemos hablado hoy día. Igual que en el aceite y el mercurio cuando hacíamos ese ejemplo que está por acá, que en esta altura, a esta altura teníamos exactamente la misma presión, o a esta altura teníamos la misma presión de esos dos puntos, teníamos que igualarla, es decir, ya, ¿cómo hacer eso para que tuvieran las mismas presiones? Porque si no tiene la misma presión se movería, pero ya están quietos. Entonces, nos dicen que determinemos la presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso, podríamos considerar primero uno de los puntos que nos dé la información más fácil, que sería el extremo. Porque el extremo, el punto que está acá, con otro lápiz, ese punto que está afuera en el extremo con el aire, tiene una cierta presión. Y esa presión va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque en ese punto solamente estaba la atmósfera, la presión atmosférica. Pero como estamos calculando la presión manométrica, y acá lo dicen, calcule la presión manométrica, nosotros tenemos que despreciar la atmósfera. Que más que si vale una atmósfera, le igualamos a cero. Entonces en ese punto, la presión que viene por el aire tiene que ser cero y la que viene por el líquido tiene que ser cero. Entonces ahí ya tenemos la primera. Tenemos esa presión. A esa altura, esa es la altura para la presión cero. Que está ahí. Esa es la presión cero. Ese es nuestro cero. Ahora tendríamos que empezar a calcular. Podríamos calcular diferentes puntos. Podríamos calcular el punto que está acá. ¿Cuánta presión siente ese punto? Ese punto va a sentir esta distancia de aceite. Va a calcular, va a sentir esta altura, que es H3, por la gravedad y por la densidad del aceite.
podríamos calcular esa presión. No tiene sentido, la podemos calcular. También podríamos calcular la de este punto. Que sería, y ahí hay que jugar con las matemáticas, sería H3 menos H2. Esta distancia que está ahí sería H3 menos H2. Por la densidad del aceite, por la gravedad. Y podríamos calcular la presión en ese punto. Y ahora podríamos calcular también la presión en ese punto. Porque en ese punto, ya que tenemos ese pedazo, podríamos calcular esta altura que está ahí, que va a ser H1 restándole el término de H3 menos H2. Lo voy a explicar todo de nuevo, paso por paso para entender. Para eso voy a copiar el dibujo. Vamos a borrar acá. Y vamos a tener lo siguiente. Copiar. No, había un punto. Ahí. Entonces, copiar. Pegar. Tenemos este tanque. Como dijimos recién, en este punto la presión tiene que dar 0. ¿Por qué tiene que dar 0? Porque es manométrica. Si es manométrica, la presión atmosférica la convertimos en 0. No nos preocupamos de la presión atmosférica. Nosotros podríamos calcular la presión en este punto. Este vamos a llamar punto 1 y ahora vamos a calcularla al punto 2. La presión del punto 2, va a ser simplemente 0, acá está el 0. Ahí está el 0 por decirlo ahí. Y va a ser simplemente la altura 3, porque va hacia abajo, por la densidad del aceite, por la gravedad. Y esa va a ser la presión en ese punto. Ahora tenemos esa presión y podríamos calcular la del punto 3. La presión en el punto 3, aunque no lo preguntan, va a ser esa distancia muy pequeña a partir del 0. Esa distancia va a ser el H3, pero hay que restarle el H2 para que nos dé el resto. Por la densidad del mismo líquido, porque sigue siendo aceite, por la parte de arriba. Y por último, yo podría calcular la del punto 4. ¿Por qué quiero calcular ese punto 4? Porque va a ser la misma del aire. La del punto 4 va a ser H1, pero a la H1 hay que restarle ese pedacito, este pedacito que está ahí abajo. Y ese pedacito era eso. Hay que restarle el H3 menos el H2. Por la densidad del aceite, por la gravedad. Y ahí tendríamos la presión del agua. Y ahí nos dicen, tomando las densidades del agua, el aceite, el mercurio, determine la presión manométrica del tanque. Pero podemos hacerlo con el agua o con el aceite o con el mercurio. Con cualquiera de los dos lo podemos hacer. Hay que diferenciar esa nota, esa diferencia de altura. Y eso es lo que hay que considerar. Nada más. Ya simplemente había que calcular, los dan el H1, los dan el H2, los dan el H3, los dan la densidad del aceite y simplemente habría que reemplazar. Uno podría hacerlo no con el aceite y hacer todo con el mercurio y les va a dar lo mismo porque está en equilibrio. Sea el agua, o sea el aceite, o sea el mercurio, les tiene que dar exactamente los mismos valores. ¿Ya? Entonces este ejemplo me gustaría que ustedes lo hicieran de las tres formas. Primero calculando todas las presiones de los puntos con el agua, después todos los puntos con el aceite y esos 4 puntos que puse con el mercurio. Y les va a dar igual. Pero igual es bueno que ustedes practiquen. Ya con eso terminamos por lo menos la parte de la presión.
Mañana, la próxima clase vamos a continuar con el principio de Arquímedes, que ahora ya no es un punto, sino que es un objeto. Y los objetos pueden flotar o no. Ocupan un espacio, tienen un volumen. Esa es la diferencia. Pero eso lo vamos a ver en la próxima semana. Mañana, que nos toca clase el día jueves, no va a haber clases, porque estamos de nuevo continuando con la primera como nuevo contenido. Entonces no estamos todavía con la necesidad, de nuevo, igual que al principio de la primera unidad, de tomar las clases del día jueves. ¿Ya? Dependiendo de cómo vamos a reincorporar las clases el día jueves. Pero estamos todo bien. Recuerden que esto está programado. Ustedes pueden ver el programa en el aula y estamos al día. Por eso les recuerdo, para que los que no vinieron les avisen que mañana no hay clase y van a estar subidas las clases. Cualquier problema que tengan pueden mandar un correo y a más tardar el fin de semana van a estar todas las notas ya subidas y si tienen alguna duda no tengan miedo de mandar un correo para informar sobre el problema que tengan. ¿Ya? Yo soy lo más salomónico para revisar, no trato de castigar, pero ahí voy a explicar si es que tienen alguna falta o si tienen alguna duda me mandan la pregunta y no hay problema. Entonces lo estamos viendo la próxima semana. Cuídense, que les vaya muy bien y cualquier problema o duda manden correo. Ya. Chao, chao. Que les vaya bien. Profe. Profe.